Bienvenidos a la presentación del número 74 de la revista de Artes y Letras Hueso Húmero, evento organizado por la librería Buen Salvaje y en el cual están participando Luz María Bedoya, que publica en este número un texto importante sobre el cual ya escucharemos luego, y Jorge Frisancho, poeta peruano y lector de la revista y eventual colaborador de ella también. Les habla Mirko Lauer, quien junto con Mario Montalbetti es uno de los directores de la publicación y que quiere agradecer a Buen Salvaje por habernos convocado y a los participantes que me rodean en este caso. Yo, aparte de presentar el programa, no tengo ninguna intención de conducirlo, simplemente de lanzarlo, y a partir de ahí ya cada uno irá hablando, con una excepción, y es que Luz María Bedoya tiene un trabajo particularmente importante en esta revista, tan importante que incluso cubre la carátula de la revista, ¿no es cierto?, aparte de otras páginas. Y ella va a ser muy específica en contarnos sobre esto. Sin embargo, creo que deberíamos comenzar con una visión más panorámica y en un momento dado será mi única intervención invitar a Luz María a hablar sobre su trabajo, sin perjuicio de que hable sobre el trabajo de otros colaboradores menos afortunados. Jorge Frisancho, ¿cuándo comenzaste a leer Hueso Húmero en tu vida? Yo, Mirko, comencé a leer, y de eso justo que me había preparado para hablar, yo comencé a leer Hueso Húmero en la secundaria, a principios de los años 80, cuando tanto yo como Hueso Húmero éramos jóvenes. Y la verdad es que a mí me puso muy contento la invitación a participar hoy aquí y me honró, me hizo sentir honrado también, porque creo que es una manera de hacer explícito a Hueso Húmero lo que para mí es una deuda enorme, ¿no? Una deuda que creo que comparto con muchas personas de mi generación y de generaciones posteriores y tal vez incluso de generaciones anteriores. Con la publicación, y en mi caso personal es una deuda que es tanto intelectual como poética. Yo tengo... Alguien alguna vez me dijo que cuando éramos jóvenes, Hueso Húmero era nuestra internet, ¿no? Era el portal hacia el universo de ideas y de imágenes incluso, que está fuera de nuestra pequeña burbuja local. Y es cierto, Hueso Húmero era nuestra internet, era el lugar a través del cual nos poníamos en contacto con el universo intelectual, cultural, artístico. Y como digo, para mí esta es una deuda enorme que tengo de gratitud con la revista y con las personas que lo hacen, incluyéndote, Mirko, y también Abelardo y Mario, el comité editorial. Yo en Hueso Húmero fue el espacio, el lugar, las páginas en las cuales encontré por primera vez tanto el trabajo de los autores que han sido fundamentales en mi propia formación y lo siguen siendo como poeta, y también las preguntas básicas de mi trabajo como intelectual y como escritor, ¿no? Las preguntas que desde hace 40 años todavía recuerdo claramente haberlas leído, como qué es un objeto cultural. Es una revista que es un título de un artículo publicado en la revista, o problemáticas como las de García Canclini o Hacha en esos años, sobre la relación entre el objeto de arte, el objeto estético y la superestructura, la infraestructura económica y social, etc., ¿no? Entonces, la pregunta cuándo es en que empecé a leer yo Hueso Húmero, Mirko, la respuesta es al principio, ¿no? Al principio de mi formación y de mi tarea, de mi trabajo como escritor. Y esto para mí es importante además decirlo porque creo que algo que Hueso Húmero ha hecho y continúa haciendo en un contexto, en esos años, en los años 70 y 80, en los cuales la esfera intelectual peruana estaba empezando a ser hegemonizada por los discursos que provenían de las ciencias sociales,
esto que tú mismo has empezado hoy día haciendo la presentación diciendo Hueso Húmero, revista de artes y letras, esto que siempre ha estado presente en Hueso Húmero, que es que se trata de una revista de artes y letras, es esta defensa de ese espacio, no sé si defensa es la intención, pero yo lo siento como tal, ¿no? De ese espacio para aquello que podemos definir como artes y letras en un universo intelectual, en un mundo cultural en el cual discursos disciplinarios como los de las ciencias sociales tienen tanto peso y tanta prevalencia. Me parece que ha sido muy importante. Es algo que también para mí es una deuda que yo tengo con Hueso Húmero, que es el haber identificado este lugar, ese territorio de la vida cultural, de la vida intelectual, de la posibilidad de hablar y de escribir, que puede definirse como artes y letras. Y no es ciencias sociales, y no es filosofía, es artes y letras, ¿no? Que es un territorio un poco indefinido quizás, y es precisamente esa indefinición donde yo encuentro su riqueza, ¿no? Al mismo tiempo, creo que Hueso Húmero, a mí en esos años, y lo sigue haciendo todavía para sus lectores, le daba, permitía valorizar el eclecticismo, la amplitud de miras intelectuales, más allá como digo, de los discursos disciplinarios, la posibilidad de invertir esfuerzo intelectual en trabajo poético, al mismo tiempo en la crítica de arte, al mismo tiempo en el pensamiento en efecto de las ciencias sociales, y etcétera, ¿no? Una enorme variedad, una enorme amplitud de registros, de pensamiento, de trabajo crítico, de trabajo creativo, que es precisamente lo que define este espacio que se puede dilucidar como artes y letras, ¿no? Esto yo creo en el Perú es único. Realmente no hay tal cosa como instituciones de artes y letras, no hay tal cosa como plataformas de artes y letras fuera de lugares como que constituye Hueso Húmero, ¿no? Que no es académico, que no es periodístico, que no está vinculado a organizaciones como las ONGs, donde sí se producen ciertos tipos de publicaciones y se promueven ciertos tipos de discursos. Entonces, Hueso Húmero es su propia institución, ¿no? Y eso también yo creo tiene que ver con esto que yo he llamado una deuda personal con la publicación, ¿no? Y esto además está perfectamente ejemplificado en este último número de la revista, ¿no? Que es, me parece muy, muy, muy rico. Ya me parece que sí, el número 74, que cuando además uno lo piensa, 74 números, 74 publicaciones, ¿qué cosa en el Perú tiene 74 versiones, ¿no? Realmente es un logro monumental. A la continuidad de Hueso Húmero, la persistencia de Hueso Húmero a lo largo de todos estos años, más de 40 ya. Bueno, este número me parece a mí que ejemplifica muy bien esto que estoy diciendo, ¿no? La amplitud del horizonte sobre el cual se ejerce la crítica y el pensamiento en las páginas de Hueso Húmero, el eclecticismo en el mejor sentido, el desprendimiento de las plataformas académicas, disciplinarias, y su aprovechamiento a la vez, todo eso está ahí. Me parece que a mí me ha sorprendido realmente además la cohesión del número, ¿no? que tiene un montón de cosas que se contactan y se tocan entre sí, y al mismo tiempo dispara en un montón de direcciones. Y me parece que hablaremos un poco más de eso cuando se hable más del número, pero bueno, no sé si eso responde a tu pregunta, pero ahí está. No, sí, la responde con creces, ¿no es cierto? Estaba, mientras te escuchaba, pensando efectivamente, no tanto en el número, sino al final en los números. Pensaba, claro, es terrible, alguien que se encuentra por primera vez con la revista en la feria donde está el buen salvaje, de pronto descubre que debería comprar o por lo menos leer 73 números más, ¿no es cierto? Algunos agotados, inhallables, otros muy difíciles. Y en eso hay que considerar que es un mérito muy relativo en lo que a revistas toca, pero sí, número a número, artes y letras, les hemos ganado a todas, ¿no es cierto? Hemos durado más que Amauta y sus 30 números, que era más que artes y letras además,
hemos sobrevivido a Amaru, hemos sobrevivido a Las Moradas, hemos sobrevivido, y eso lo lamento más bien, a una cantidad de revistas mucho más juveniles y mucho más interesantes en su momento que Hueso Húmero, como era More Ferarum o Ajos y Zafiros, ¿no es cierto? Alguna vez, cuando salieron esas dos revistas, pensamos con Abelardo Kendo ya dejar de sacarlas nosotros, porque empezamos cuando no había mucha revista, no habían revistas en ese momento, y cuando vimos que ya habían, dijimos, es el momento de terminar. Después cambiamos de idea, en fin, es una historia larga y lo agradezco, porque ni More Ferarum, ni Ajos y Zafiros, ni otras buenísimas revistas lograron sobrevivir. Efectivamente, sobrevivir no es un mérito literario ni cultural, es un mérito comercial, supongo, pero es muy importante. Ahora, las revistas siempre son variadas. Tú has hablado de la coherencia de una revista. Sí, puede haber coherencia interna, pero sobre todo lo que el público busca, y yo soy parte de él, es variedad. Es lo mismo que busca en Caretas o en cualquier revista, variedad, ojeabilidad, ¿no es cierto? Poder ojearla y recorrerla. Y eso es algo que nosotros buscamos. ¿Y por qué me estoy metiendo ahí? Porque quiero decir que en las revistas hay artículos y artículos. Las revistas no se fabrican únicamente, ¿no es cierto?, con diamantes. O sea, como el título de la revista, hay zafiros, pero sobre todo hay ajos, ¿no es cierto? Los artículos tienen distinto nivel, distinta importancia. Si yo tuviera que destacar y decir qué dos artículos me ha gustado publicar a mí y que me ha parecido importante y que van en la línea de lo que siempre hemos perseguido, ¿no es cierto? Porque hemos publicado de todo, incluso de textos contra el PowerPoint, por ejemplo, ¿no es cierto? Denunciándolo como un horror de la cultura contemporánea, hasta textos eruditos sobre el significado literario de los sistemas de contabilidad. O sea, realmente hemos buscado lejos. Y en este número hay dos cosas que me parecen que hay que leer, hay que conocer. Uno es las entrevistas entre el doctor Francisco Loaiza y el poeta Martín Adán, ¿no es cierto? Que son realmente interesantes, importantes, donde aparece un Martín Adán absolutamente suelto en plaza, vulgar, grosero, ¿no es cierto?, chismoso, lleno de defectos, y donde al final la entrevista logra mostrarnos, o por lo menos convencernos, de que Martín Adán es, como persona, la suma de sus defectos. Pero el otro artículo que me gustó mucho poner, y a Mario Montalbetti también en esta revista, es el que ha traído Luz María Bedoya, que está aquí con nosotros, que está en muchos sentidos en la línea de los estilos de la contabilidad, ¿no es cierto? Y de los ataques al PowerPoint, sin duda alguna. Está en muchos sentidos. Alguien dirá, bueno, pero sí es artes y letras porque es un proyecto, es un happening, en fin, ella nos dirá lo que es, pero es su trabajo sobre los faros de la costa, que está en exhibición, si no me equivoco, en el Museo de Arte de Lima, en el Mali, está en las redes, pero nosotros en Hueso Húmero tenemos la versión de qué significa, qué quiere decir, por qué lo hizo, de la propia autora, ¿no? Y además tenemos la gráfica que lo acompaña.
Cuando escuchen a Luz María, entenderán por qué mi elogio y por qué el interés que esto ha tenido para la revista. Y además nos ha servido para hacer una carátula muy bonita. Luz María, ¿nos explicarías? Hola, gracias Mirko, gracias por esas palabras tan generosas. En realidad tengo que agradecer varias cosas que me hayan dado el espacio para escribir este texto, el ánimo para escribir el texto, porque es un texto escrito a pedido de Hueso Húmero, que me hayan dado el espacio para publicar la imagen de la partitura en la carátula de este número, que me hayan dado el espacio para estar con ustedes ahora. Y también un poco sumándome a las palabras de Jorge, sin ser tan conocedora ni muchísimo menos de la revista, ni tampoco del medio literario, por supuesto. Sí, quisiera decir que para mí Hueso Húmero es una revista, digamos, absolutamente clave, y hay en este momento dos artículos que recuerdo como fundamentales en mi formación. En mi formación, en el límite de las artes visuales y la palabra escrita, ¿no? Uno es el texto tuyo, que ahora lo uso en la escuela donde dicto el Centro de la Imagen para mis alumnos. El texto In Memoriam Walter Benjamin, el texto sobre representación y soporte material, que ha sido absolutamente fundamental, creo yo, para pensar la producción simbólica, artística en el Perú. Y el texto que escribió Mario sobre fotografía, me parece que se llamaba Fotografía Peruana Actual, y creo que fue en el 80 o el 81, no estoy segura, quizá un poco después, donde menciona y analiza bien profundamente el trabajo de fotografía de Chorrillos de Mariela Gois, ¿no? Que es otro texto que a mí me ha servido muchísimo para entender lo que fue la fotografía en el Perú desde entonces y lo que ha venido a hacer de ella en los años más recientes, un texto que yo he usado y reutilizado para escribir a partir de él, para seguir enseñando actualmente fotografía a partir de él. O sea, digamos que estos son solamente, menciono dos ejemplos, ¿no? de una producción escrita de Hueso Húmero que nos ha servido muchísimo a lo largo de décadas para seguir pensando y seguir transmitiendo y seguir creando, ¿no? En cuanto al proyecto mismo de los faros, en realidad acá creo que voy a desilusionar bastante, Mirko, porque he hecho justamente esta especie de horror de la cultura contemporánea, que es un PowerPoint. Entonces y llamar al serenazgo. Voy a presentar algo de lo, voy a acompañarme, digamos, voy a apoyarme en algunos momentos en un PowerPoint para mostrar lo que quiero mostrarles. Y sí, voy a empezar leyendo una partecita del texto que tú ahora ya adelantaste, y luego contarles un poco más del proyecto, pero creo que la primera parte del texto que escribí para Hueso da cuenta de por dónde va todo el trabajo. Voy a compartir mi pantalla y me confirman si está funcionando. ¿Sí la ven? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Ok, entonces, leo en voz alta, pero me interesa que se vea porque me interesa que se vea esta gráfica que tú ya mencionaste, ¿no? Es titulado Apuntes sobre todos los faros de la costa peruana, una partitura gráfica. Y dice, la punta norte más extrema de la costa peruana está cortada de oeste a este por una trocha de 112 metros de largo que, uniendo dos bancos de arena, conduce a un pequeño paralelepípedo regular frente a uno de los dedos de agua de los manglares de Tumbes. Desde ahí el faro de Punta Capones es rojo, blanco, rojo en vertical. Además, este faro se enciende. 3 destellos blancos cortos, alternados con 2 eclipses 3 veces más largos y uno tercero 21 veces mayor. Su tipo de luz es llamado grupo
de destellos, donde un número determinado de fogonazos se repiten regularmente. Es un faro débil, solo 835 candelas salen de su fuente, visibles a una distancia máxima de apenas 9 millas náuticas en una atmósfera homogénea. Según la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, ubicada en el lado norte del brazo de Chucuito frente al Pacífico, la ilustración que grafica este tipo de señal es así. Si fuese una luz fija, sería así, pero esta señal no sería un faro. Representaría una luz continua, uniforme y de color constante para un observador inmóvil en relación a ella. Sería, por ejemplo, una luz de enfilación como la del puerto de Talara, con potencia de 50 candelas de color verde. Un faro es una estructura, es una construcción costera que posee una señal luminosa característica, tiene una función, está ubicado en un punto destacado del litoral, es una luz potente situada en un lugar estratégico, es un foco luminoso colocado sobre edificaciones generalmente cilíndricas, su altura es considerable, de noche se identifica por la apariencia de su luz, de día por la forma de su cuerpo. Cada cierto tiempo emite haces de luz mientras gira en 360 grados. Lo he querido leer porque esto que describiste, ahorita no recuerdo qué palabra usaste, pero algo vinculado a la contabilidad, creo que dijiste. Sistema de contabilidad. Sí, que está absolutamente presente en el escrito, ¿no? y quiere ser así como una serie de datos y constataciones, y eso proviene en realidad del origen mismo del trabajo. El trabajo consistió en hacer una partitura gráfica musical, o una partitura musical gráfica, basada en la data de los 56 faros de la costa del Perú, para ser interpretada por diferentes músicos peruanos. Pero el origen, digamos, el punto de partida de la idea para hacer esta partitura musical, tiene que ver con el hallazgo que tuve de manera azarosa hace ya varios años, de un documento que encontré navegando en internet de casualidad, un documento que tenía como título Anexo 4, cosa que ya me parecía muy especial, ¿no? Era el anexo 4 de algún otro documento que no sabía cuál era, ¿no? Estaba flotando en internet y se llamaba Anexo 4, y tenía como título o subtítulo Descripción de áreas acuáticas para el desarrollo portuario de la costa del Perú. Y era un documento que me pareció absolutamente maravilloso, de 90 páginas, que describía 33 zonas acuáticas de la costa peruana, con absoluta y obsesiva precisión descriptiva y numérica. El tipo de fondos marinos, la temperatura, y lo que se llamaba las ayudas a la navegación. Es un documento que yo conservo, atesoro, he trabajado con él ya otras cosas anteriormente, he publicado un pequeño libro que llamé Lecciones de Nada y Vuelo, basado en otras secciones de este documento. Y en la parte específica de las señales, de las ayudas a la navegación, era la descripción de todos los faros de la costa. En realidad no todos, en ese momento yo pensé que eran todos, después descubrí que no eran todos, ¿no? Pero esa descripción era también numérica y en mi opinión absolutamente poética. Acá yo no sé si alguien va a compartir esto o va a sentir un interés tan grande en esto, en esta data como yo, pero era una descripción repetitiva, pero con variantes, de ahí que me parecía que terminó siendo una cosa para mí muy musical, de cómo funcionaban todas las señales luminosas en la costa peruana. Y aquí me voy a tomar la libertad de volver a compartir para seguir con el horror contemporáneo del PowerPoint y leer un poquito de esa data, ¿no?
Me he salteado algunos, he puesto solamente unos cuantos, como para describir cuál era el tono de ese documento, porque es un viaje, ¿no? Resulta ser un viaje por la costa peruana, un viaje de descripción numérica asociada a luz, finalmente, ¿no? Empieza por la más al norte de aquellas zonas susceptibles de desarrollo portuario. En ese momento me parece que el documento fue preparado en el 2005, y dice: Caleta La Cruz, en el cabezo del muelle de una fábrica privada se encuentra instalado un farolete con luz intermitente color rojo. Puerto Zorritos cuenta con un faro cuyo alcance nominal es de 17 millas, destellos blancos, periodo de 10 segundos, con 0.5 segundos de luz y 9.5 segundos de eclipse, entre paréntesis, oscuridad. Caleta Máncora cuenta con un faro cuyo alcance nominal es de 17 millas, destellos blancos, periodo de 20 segundos, con 0.5 segundos de luz, 2.5 segundos de eclipse, oscuridad, 0.5 segundos de luz, 6 segundos de eclipse, oscuridad, 0.5 segundos de luz, 10 segundos de eclipse, oscuridad. En el cabezo del muelle de Fondepe se encuentra instalado un farolete con luz intermitente de color rojo. Caleta Los Órganos, en el cabezo del muelle de Fondepe se encuentra instalado un farolete con luz intermitente de color rojo que tiene un alcance de 4 millas. En la caleta se encuentra una plataforma de explotación petrolera balizada con una luz fija color blanco. Voy a pasar a Puerto Eten para no hacerla tan larga. Abajo cuenta con un faro de Caleta Santa Rosa, cuyo alcance nominal es de 7 millas, destellos blancos, periodo de 15 segundos, con 0.75 segundos de luz, 0.75 de eclipse, oscuridad, 0.75 segundos de luz, 0.75 segundos de eclipse, oscuridad, 1 segundo de luz, 11 segundos de eclipse, oscuridad. Cuenta con un faro en Morro Eten, cuyo alcance nominal es de 17 millas, destellos blancos, periodo de 10 segundos, con 0.44 segundos de luz, 9.56 segundos de eclipse, oscuridad. Poco después de esto, de este hallazgo con este documento que era, como les digo, de 90 páginas, un poco en este son, con descripciones muy precisas que se volvían realmente, en mi opinión, en una combinación, sí, contable, pero al mismo tiempo contable de paisaje, ¿no? De paisaje, de datos, de espacios vinculados a la costa del Perú, que tenía como una finalidad muy práctica, ¿no? Era un documento filocientífico, en realidad, destinado para hacer estudios, no lo sé, me imagino que casi de corte ingenieril, ¿no? Para desarrollos portuarios, pero que tenía un tono que para mí se acercaba mucho a las experimentaciones, por ejemplo, de Oulipo, ¿no? Esta cuestión de la descripción hasta la saciedad, ¿no? Un tiempo después, y siguiendo ya con la investigación, algo que no he dicho es que la posibilidad de hacer este proyecto que se llama Todos los faros de la costa peruana ha sido finalmente gracias al auspicio y la generosidad y el apoyo permanente en los últimos 2 años, tanto de el Mali como la Fundación Telefónica, que me comisionaron a hacer este proyecto. Yo tenía la idea ya hace mucho tiempo, pero en realidad la he podido madurar y llevar a cabo en los últimos 2 años gracias al apoyo de ellos y de todo un equipo enorme de gente y colaboradores que han trabajado conmigo. En este trance, en el último par de años, es que gracias al auspicio de ellos pude realmente meterme ya en la investigación más a fondo, luego de este primer encuentro del documento del anexo 4 que les acabo de describir, y llegué a más documentación náutica, como la llamada lista de faros y señales náuticas, también producida por la Dirección de Hidrografía y Navegación. Y es ahí que encontré este tipo de datos que también me parecen bellísimos, ¿no? El tipo de luces, por ejemplo, que constituyen las luces de alerta para la navegación, tienen nombres muy específicos, ¿no? La luz fija, luz de ocultaciones, isofase, y que tienen, aparte de su descripción, tienen esas ilustraciones, que son las ilustraciones que se hallan en las cartas náuticas para que los navegantes puedan, viendo la ilustración, entender qué tipo de luz es decir, qué tipo de código están teniendo que descifrar, ¿no? Hay más, estas son algunas, pero esta data es la que para mí fue alimentando una suerte
sí, como la iconografía que yo terminé usando para producir la partitura, que vamos a ver en un ratito, además de que en ese documento también aparecían fotos, fotos que yo no he hecho, algo muy importante que debo decir es que yo nunca he hecho muchas fotos de algunos faros, pero en este proyecto todas las fotografías de los faros que aparecen, tanto en la página web, el proyecto ha tenido una vida inicial en una página web, que es todolosfaros.org, y en ella aparecen las fotos. Las fotos no son mías, las fotos son tomadas por José Balta Varillas. Yo las encontré en este mismo documento de la Dirección de Hidrografía. Yo no lo conocía a él, de hecho no lo conozco en persona, solamente nos hemos comunicado por correo electrónico, y rastreé quién era el autor de las fotos, y le pedí permiso para utilizarlas. Son fotos hermosas. Él se dedicó, no sé si también 1 o 2 años, a viajar con gente de la Marina, en algunos casos, para poder llegar a todos los faros, a documentar todos los faros. Y bueno, los faros, aparte de tener la luz como parte de su lenguaje, como parte de lo que yo entiendo como parte de su sintaxis, ¿no? de esta formalidad en la cual se expresa para comunicar una ubicación, tiene también un cuerpo, no solamente la luz, sino un cuerpo con esas características. Siempre es un objeto vertical, generalmente es cilíndrico, tiene generalmente una base de cemento, y tiene pues colores, ¿no? Colores en franjas, a veces verticales, a veces horizontales, tiene alturas distintas, anchos distintos, y todo eso también es un significado para el navegante, ¿no? Alguien que conoce de navegación y de día, porque la expresión visual lumínica funciona únicamente de noche, evidentemente, de día lo que comunica es el cuerpo del faro, ¿no? Entonces, uno que conoce de faro sabe que si está a lo lejos y puede divisar un faro blanco con negro, está frente a la isla Guañape, o si es que ve el faro amarillito, sabe que está en Morro Calvario, ¿no? O sea, el color, el ancho de las franjas, el que sean verticales o horizontales, también es parte del lenguaje en que se expresa cada uno de los faros. Entonces, tanto la data lumínica en cuanto a su alternancia en sus periodos de luz, de alternancias de encendido y eclipses, su potencia de luz, cuán fuerte es ese foco que está encima del cuerpo del faro, el alcance visual de esa luz, que tiene que ver con dos cosas, tiene que ver con la potencia de la luz por un lado, eso es lo que se llama el alcance nominal, y tiene que ver con cuán libre está el terreno, el territorio, para que de día ese faro sea visible a mayor o menor distancia. Si está más en altura, el faro va a ser visto a mayor distancia, ¿no? Eso se llama el alcance geográfico. Si es un faro bajito o si hay construcciones que interrumpen delante, pues va a tener un alcance geográfico menor. Tiene una altura física sobre el nivel del mar, en fin, toda esa data yo la convertí, la trasladé a una construcción nueva, a una codificación nueva en la partitura que, para la cual en realidad yo me asesoré y estoy sumamente agradecida con Tete Leguía. Tete Leguía es un músico, aquí está la partitura, es un músico y artista visual peruano, un excelente músico y un extraordinario artista, que sabe, que conoce de mucho, él trabaja mucho haciendo partituras, ha hecho muchas partituras y conoce también de artes visuales, entonces es alguien que yo supuse que podía entender muy bien por dónde iba mi preocupación y me podría orientar para crear una partitura musical gráfica, pero que no fuese digamos, un juego mío formal y que no tuviese mayor efectividad musical, ¿no? Yo buscaba que sí, que la partitura tuviese realmente efectividad musical, es decir, que pudiese ser leída como una partitura de música por músicos entrenados musicalmente,
lectores de partituras convencionales, con notaciones convencionales o no, pero entrenados musicalmente, es decir, que pudiesen entender, descifrar instrucciones musicales, pero que también pudiese ser una partitura completamente, digamos, accesible a cualquier lector, inclusive a un niño, a una niña que pudiese ver estas marcas y pudiese crear sonidos a partir de seguir estas marcas, ¿no? Entonces, esto implicó un montón de una infinidad, ¿no? En realidad, de análisis de mi parte de la data de los faros para convertir cada característica específica a una correspondencia en la partitura que al mismo tiempo cumpliera un siguiente requisito, y era perder de algún modo la rigidez del número. Todos estos números que les leí al principio, estos fragmentos de segundos de encendido y de apagado, que constituyen el lenguaje de los faros, yo quería que estuvieran de alguna manera contenidos en la partitura y al mismo tiempo que estuvieran diluidos en ella, que estuvieran presentes, pero que no fueran una constricción musical, ¿no? Entonces, se han trasladado digamos, a una suerte de formas que yo entiendo como formas blandas, ¿no? Como formas blandas de comprensión del tiempo. Hay todo un tema muy importante con la medida en la partitura y con la expresión del tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, en esta partitura, los destellos de los faros tienen formas, se han convertido, mejor dicho, se han convertido en ideas sonoras. Cada una de estas marquitas responde a un destello en cada uno de los faros, que está nombrado acá a la izquierda, están todos los nombres de los faros. Y cuando los destellos son cortos, corto significa menos de un segundo de tiempo de encendido, 0.5 segundos, son triángulos. Cuando los destellos son medios, son cuadrados, y cuando los destellos son un poco más largos, son rectángulos, como este. Y las he llamado ideas sonoras, ¿no? Ideas sonoras cortas, ideas sonoras medias, ideas sonoras largas, como pautas para que quien interprete pueda inventar su configuración de ruidos o de sonidos, o digamos, su expresión sonora o musical, ¿no? Pero no se refieren a notas, son simplemente ideas sonoras, ¿no? Con mucho más flexibilidad. El color también responde a una codificación, son los colores que forman cada uno de los faros. El faro de Punta Pariñas es blanco, rojo, blanco, el faro Punta Telégrafo es negro, naranja, ¿no? Y acá yo lo planteo el color como una expresión de carácter que es libre para cada quien, ¿no? Cómo es el carácter del rojo, cómo es el carácter del blanco, del amarillo, etcétera, cada quien lo interpreta como desea. Hay una instrucción de velocidad, que es el tempo, que está señalado al inicio de cada módulo por escrito, y también hay una señal de intensidad, de volumen, ¿no? Y esto responde, en un caso, a la altura de cada faro, y en el otro caso, el volumen, ya no me acuerdo ahorita, pero no importa. Y la altura tonal está representada por el alcance lumínico de cada faro. Cuanto más alcance lumínico tiene, las formas están ubicadas más arriba en los módulos, y al revés, cuanto menos alcance lumínico o geográfico tiene un faro, las ideas sonoras están ubicadas en la parte más baja de cada módulo, ¿no? Y bueno, en las instrucciones se señala que se pueden tocar, pues, si fuese una banda, se pudiese tocar todos los faros en simultáneo o algunos de ellos. Se puede hacer un recorrido, en realidad, en la misma partitura, así como se puede hacer un recorrido en la costa. Se puede elegir solo algunos módulos para interpretar y no todos. Se puede repetir uno hasta el infinito. Es decir, la partitura quiere también de alguna manera hacer un eco, ir y venir del territorio, ¿no? del territorio peruano. Y esto quizás está más expresado en la página web, donde en la lista de faros podemos acceder a cada uno de los
de los 56 faros, y si cliqueamos en ellos, podemos llegar a Google Maps, ¿no? Y encontrar allí el faro al cual estamos refiriendo, ubicar dónde está ese faro dentro del territorio del Perú, hacer el recorrido, ver la foto del faro también, que la hemos insertado, ¿no? Que la foto de José Balta está puesta en cada caso, y hacer esa posibilidad de deriva en el territorio, que es con la cual empiezo yo el texto que hice para Hueso, ¿no? Que es poder hacer un paseo, digamos, o un recorrido por el mismo territorio. En el texto de Hueso empiezo describiendo esta trocha. La trocha que aparece en el primer párrafo que he leído es esta pequeñísima línea que junta bancos de arena y en la zona de los manglares de Tumbes. Solo para terminar, antes de terminar de mostrarles el resto, digamos, de dejar de compartir mi pantalla, decirles que en paralelo a la parte musical propiamente, de la partitura en base a la data de los faros, recogí algunos términos náuticos del propio lenguaje de la navegación que estuve investigando a lo largo de estos meses, par de años, y les entregué a diferentes personas, escritores principalmente, una de esas frases. Cada quien en realidad eligió su frase, yo le di un número mayor de frases y cada quien eligió el suyo. Frases que a mí me parecen sumamente, además de bellas, sumamente estimulantes para la imaginación, ¿no? Frases que una vez más proceden del lenguaje científico o filocientífico de la navegación, pero que creo que tienen una posibilidad de resonancia por fuera de los límites de la navegación únicamente, ¿no? Como son línea de fe, abatimiento y deriva, señal ciega, demora verdadera, trazado de la derrota y compensación de los desvíos. Y se los entregué a estas personas. Línea de fe fue un texto que escribió Santiago Vera. El pequeño texto que está aquí en realidad es la descripción náutica del término, que es lo que yo les entregaba, el punto de partida. Pero ellos tenían la posibilidad de escribir cualquier otra cosa, de cualquier extensión, sea poema, ensayo, lo que quisieran, ¿no? Safa Fatih, que es una maravillosa poeta, cineasta egipcia, extraordinaria, que escribió un texto bellísimo que es a partir del término abatimiento y deriva. Señal ciega fue la elección de José Ignacio Padilla. Demora verdadera de Lucía Castelo Branco. Trazado de la derrota fue elegida por Peter Sendy. La derrota es un término muy, muy bonito para mí, de los que descubrí, es uno de los términos más poderosos para mí, porque la derrota en navegación no es el fracaso, sino de alguna manera es el destino, ¿no? La derrota es el trayecto que una embarcación en efecto realiza y que se aleja de algún modo de la ruta trazada de antemano, por efecto de los vientos o las corrientes, ¿no? Los vientos y las corrientes hacen que el recorrido marino no sea absolutamente preciso en relación al trazo previsto, sino que se aleje y que regrese, y ese vaivén, ese alejarse y volver, se llama derrota, ¿no? Y bueno, compensación de los desvíos la eligió Anne Carson. Anne Carson no la eligió, ella fue la única persona que me pidió que yo le diera la frase elegida. Las leyó todas, pero pidió que se le diera una ya definida, y yo elegí para ella compensación de los desvíos. Y bueno, solo complementar con que ha sido un trabajo absolutamente maravilloso el diálogo con estas personas a lo largo de estos meses de trabajo, mientras que iban y venían los correos, se entregaban los textos, ellos producían sus textos, se traducían los textos, luego se grababan, hicimos una serie de podcasts con ellos.
están en la página web, todas las colaboraciones, y me voy a tomar la libertad, en realidad porque me gusta muchísimo, de compartir una cosa muy pequeñita que hizo Ann Carson. Ann Carson ha sido la más indisciplinada del grupo, digamos, la que cumplió menos las reglas que yo planteé, y ella envió, yo les pedí que me enviaran un texto y que lo enviaran grabado en audio, leído por ellos, grabado en audio con su teléfono, una grabación muy sencilla. Pero ella no grabó el texto, me lo mandó por escrito nada más, un poema muy, muy hermoso, pero me mandó una cosa adicional que ella llamó nota a pie de página. Me dijo, esto es una nota a pie de página de mi poema. Y era un video, era este video que les voy a pasar ahorita, y donde es ella cantando, y me parece que la segunda voz es la voz de su esposo. Lo que me gusta mucho de la pieza que envió es que toda esta construcción numérica y precisa, ¿no?, de la partitura, en el caso de ella, termina siendo un video hecho me parece que ha filmado, que ha grabado con su teléfono, por supuesto, un cuadrito, ¿no? Un cuadrito donde aparece un barco en alguna suerte de tormenta y canta esta canción de infancia. Creo que es una manera muy linda de darle la vuelta completamente al proyecto, sin dejar de ser parte del proyecto, ¿no? Y finalmente, la partitura está ahora en el Mali, como decía Mirko. Sí, estamos haciendo una muestra presencial por fin, después de 2 años de trabajo, recién hemos podido, digamos, usar físicamente el espacio del museo y poder tener las condiciones de salubridad para recibir a visitantes. Y la partitura está colocada así, en una gran pila de una enorme cantidad de ellas, para que las personas se la puedan llevar y, en el mejor de los casos, ese es mi mayor de los deseos, la puedan interpretar cuando quieran. Y con eso dejo de compartir. Gracias, Mirko. Bueno, Gracias. muchas gracias. Y con eso también llegamos al final de nuestro programa, organizado para 1 hora. Y me dicen que podría haber alguna pregunta sobre la revista desde el público. Ya hubieran aparecido. Yo quisiera concluir diciéndoles que la revista completa, salvo sus últimos 2 números, está en la página web de la Universidad de San Marcos, en la parte de la Biblioteca General, donde están todas las revistas. Y San Marcos, gracias a Marcel Velázquez, ha digitalizado la revista y ahora está gratis y muy moderna, ¿no es cierto?, a disposición de sus lectores. A medida que vaya avanzando, los números más rezagados irán siendo incluidos en esto. Con lo cual, les agradecemos mucho y espero que estén con nosotros para la presentación del número 75, que ya está en preparación. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.